Bienvenidas, bienvenidos a la presentación del tema 5 que os vamos a ofrecer el profesorado de la asignatura en los siguientes minutos. Como sabéis, este tema está íntimamente relacionado con el anterior y además es una continuación y en él se abordan principalmente los métodos de lectoescritura. El tema tiene dos grandes bloques. El primero está relacionado con el concepto de lectura y el segundo, como os decía, está directamente relacionado con una propuesta descriptiva de los diferentes métodos de lectoescritura que se han venido utilizando para que podáis hacer una pequeña reflexión acerca de cuáles pueden ser los mejores para poder utilizarlos en vuestro trabajo futuro. Bien, la primera parte del tema que os recomendamos que leáis tranquilamente está directamente vinculada con algunas cuestiones que ya han aparecido también en el tema 4, sobre todo cuando nos preguntábamos qué es eso de la lectura. Y el tema ahonda en esta cuestión y sirve un poco de antesala a la explicación o la clasificación de los métodos. Bueno, hablábamos de la lectura. Responder a la pregunta qué es leer nos remite constantemente a varias palabras que ya habéis podido leer, como descifrar o como decodificar. Y en este caso vamos un poco más allá y aparece también el verbo entender, que va a ser fundamental. Para aprender a leer, el lector tiene que poseer diferentes dominios de la actividad y no puede quedarse, evidentemente, en ese primer nivel que es el de decodificar el código, el signo lingüístico. Por eso el tema os ofrece una pregunta muy interesante que dice, ¿qué es saber leer? ¿De acuerdo? Y bueno, hay una serie de autores que intentan dar respuesta a esta interrogación, pero es muy importante que tengamos en cuenta que saber leer no es exclusivamente distinguir el código, que es una cuestión que va a ser fundamental, por cierto, en vuestro trabajo del día a día, el que los niños aprendan a descifrar el código, pero debemos ir un paso más allá y es que el objetivo principal de la lectura, de cualquier lectura, y lo estamos viendo en estos días donde nos bombardean con diferentes noticias, es saber interpretar, saber entender lo que estamos leyendo, ¿no? Y vamos a ver cómo incluso desde las primeras letras, desde la infancia, desde los métodos de lectoescritura, tenemos opciones que van a fomentar más una lectura simplemente que se fije en el código o en la lengua, o una lectura, un aprendizaje de la lectura que pretenda conseguir que el sujeto, que el lector entienda y comprenda lo que está leyendo. Hay algunas definiciones como las que tenéis aquí que hablan de que el concepto de descifrar está limitando el significado de la lectura, ¿no? Y efectivamente Isabel Solé, que ya la hemos citado también en el tema anterior, nos habla de que la lectura es un proceso que tiene que surgir de la interacción entre el lector como personaje activo y el propio texto, ¿no? Y recordad que la interpretación de los lectores depende de ese objetivo que pueda presidir nuestra lectura. Va a ser fundamental, eso estaba también en el tema anterior y lo volvemos a repetir ahora. Isabel Solé está partiendo de una concepción que le está dando una entidad decisiva, una entidad importante a la figura del lector, no tanto a la del texto en sí mismo, a la del código lingüístico, sino que ese código lingüístico no cobra sentido final hasta que es el lector el que lo interpreta, ¿de acuerdo? Y es un poco lo que recoge también la perspectiva interactiva. Leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. Recordad que la perspectiva interactiva la habíamos también citado en el tema anterior y hemos subrayado la palabra comprender, ¿de acuerdo? Porque, como decía anteriormente, es fundamental la interpretación, la comprensión del lenguaje escrito y ahí evidentemente, claro, la figura del lector es importante a la hora de acercarnos a una definición de qué es la lectura o de qué es saber leer. Tenéis algunos autores más, por ejemplo, Aullón de Haro ha hecho algunas consideraciones en las últimas décadas
Nos ha hablado del problema de la lectura porque se ha abordado de un modo acultural o de un modo que se ha centrado exclusivamente en la aplicación didáctica, y nos argumenta que las capacidades lectoras son diferentes dependiendo de los ámbitos para los que se adquieren y desarrollan, ¿no? Muy vinculado esta idea con los objetivos de los que hablaba anteriormente Isabel Solé. En la escuela, en nuestro trabajo, lo que vamos a buscar, por supuesto, es preparar al niño para su aplicación en diferentes ámbitos. Le vamos a dotar de una lectura que tenga que ver con lo instrumental, pero también con lo académico, también con el goce estético. También Mendoza Fillola ha aportado algunos argumentos, partiendo, igual que Isabel Solé, de la teoría de la recepción. Después volveré a ella, pero que simplemente es una teoría lingüística, teórico-literaria, que sitúa la importancia del proceso lector en la figura del propio lector. ¿De acuerdo? El significado del texto no se completa hasta que es el lector el que pone en juego eso que Mendoza Fillola llamaba intertexto lector. La lectura es una actividad personal que constantemente pone en juego para ampliarlo los conocimientos y las adquisiciones o aprendizajes lingüísticos sucesivos que acumula el alumno receptor. Y esta definición está íntimamente relacionada con ese concepto del intertexto lector. Mendoza habla de algunas finalidades de la lectura que tenemos que tener muy presente a la hora de enfocar el aprendizaje en las primeras edades. Por un lado, el de obtener información, por otro lado, el de interactuar, y por otro lado, el fin del entretenimiento, del goce estético, y el que este apartado sería el que englobaría definitivamente la lectura. Hay algunos puntos que el profesor Fillola también nos ofrece y que deberían formar parte de los proyectos educativos actuales, ¿de acuerdo? Debemos intentar formar lectores capaces de identificar, de asociar, de relacionar, de comprender, de integrar, de interpretar, ¿de acuerdo? Esto es una teoría fundamental, y lo importante de nuestro trabajo futuro tiene que ser el tratar de implementarla de alguna manera, ¿de acuerdo? Recordad que todo el mundo sabe descifrar, prácticamente el 99% de la población en nuestro país ya está alfabetizada, todo el mundo sabe descifrar el código, decodificar la lengua, pero no todo el mundo sabe identificar, asociar, relacionar, comprender, integrar, interpretar. Y sería muy interesante que vuestros proyectos de lectoescritura en el futuro pues fueran girando en torno a estas cuestiones que aparecen en este punto. Tenéis algunas definiciones más. Oten habla de que el proceso lector tiene que tener tres referentes: condicionantes del texto, configuración del texto del lector y las relaciones surgidas de la integración entre el texto y el texto del lector. Y el tema nos propone un concepto también muy importante, y es el de lector competente. ¿De acuerdo? El objetivo que vamos a tener en nuestro trabajo futuro es el de adiestrar a los futuros lectores sobre las posibles opciones interpretativas que puede tener un texto, ¿de acuerdo? Y no solo para la interpretación personal. En este caso, además, los textos artísticos, los textos literarios nos sirven mucho para tratar de jugar y de adiestrar y de enseñar en las posibles opciones interpretativas para conseguir el objetivo, que sería generar de alguna forma lectores competentes. Mendoza nos recuerda que el objetivo de la enseñanza de la lectura tiene que ser inevitablemente el de crear un hábito lector, ¿no? Y ese también va a ser uno de vuestros grandes retos, como ya estudiasteis en la asignatura de primero, en vuestro trabajo futuro, crear un hábito lector a partir del desarrollo de la lectoescritura. Y ahí tenéis algunas claves que propone el profesor Mendoza para las actividades formadoras de esta lectura, ¿no? La implicación personal, el proceso activo de construcción, la proyección de determinados temas, de determinadas emociones, según la finalidad que el profesor, en este caso, o la profesora, pueda tener en sus proyectos de formación lectora.
El concepto del hábito lector se relaciona también con el de animación lectora. Seguramente habréis escuchado muchas veces aquello de la animación a la lectura. El tema os ofrece una pequeña definición, conjunto de recursos que desarrollan la lectura eficaz y la relación entre el sujeto lector y los diferentes tipos de textos escritos, ¿no? Vuestro trabajo también en el futuro va a ser la de generar estos proyectos de animación a la lectura, de recurrir a recursos que nos van a ayudar a hacer una lectura eficaz de un texto. En este caso, se asocia mucho a las lecturas relacionadas con la literatura, ¿no? Y ahí es un poco donde vais a tener que ejercitar vuestra creatividad como futuros docentes. Seguramente las prácticas que habéis estado haciendo, que estáis haciendo la asignatura de primero, provocaron que no hayáis olvidado esas lecturas. El generar un proyecto en torno a un bibliotrailer o el generar un proyecto en torno a una reseña o en torno a una guía de lectura, probablemente es mucho más eficaz esa lectura porque tenéis que construir, en este caso, ¿no? una práctica de una asignatura. Bueno, el objetivo del equipo del profesorado en ese sentido era el de, por un lado, mejorar, por supuesto, vuestra competencia lectora, pero también conseguir hacer una lectura eficaz. Evidentemente, para hacer un bibliotrailer, por ejemplo, era necesario comprender de manera competente el álbum ilustrado o la historia que teníais que leer, ¿no? Y para ello el profesor Mendoza nos recuerda también que intervienen diferentes saberes en este proceso lector. Comprender implica entender en la totalidad, captar sin fraccionamientos, sin lapsus, sin ambigüedades ni vacíos, ¿de acuerdo? Y en esto está directamente relacionado con la comprensión de la lectura de textos no literarios. Los textos literarios constituyen un sistema diferente, un sistema que ofrece una serie de pistas que nos pueden ayudar en su recepción. Suelen tener peculiaridades expresivas, como ya estudiasteis el año pasado. La intencionalidad del texto no siempre está explícita, ¿no? y precisa de una hipótesis por parte de la persona que lo está leyendo. Las pautas de lectura, derivadas de la coherencia del texto, de la información e indicios de cada texto, las pautas de la lectura de un texto literario son en ese sentido diferentes, puesto que hay una distancia entre lo literal y el significado del mensaje, ¿de acuerdo? Eso no ocurre en los textos de carácter no estético o no literario. El lector es siempre, como decíamos, el que actualiza el significado del texto, sea literario o sea no literario, ¿de acuerdo? La persona que aporta conocimientos, que aporta estrategias, actitudes, actividades y que de nuevo nos remiten a ese concepto del profesor Mendoza Fillola, que es el de el intertexto lector. ¿De acuerdo? Bueno, echarle un vistazo a esta parte del tema y si hay alguna cuestión que no ha podido quedar del todo clara, pues por supuesto os remitís a cada uno de vuestros tutores y tutoras para solucionar las dudas que puedan surgir. El siguiente bloque, el segundo gran bloque de este tema, está relacionado con los métodos lectoescritura, ¿de acuerdo? Es interesante esta parte, me consta también que estéis estudiando lectoescritura en la asignatura en catalán, porque seguramente cuando salgáis ahí afuera y tengáis que incorporaros a un equipo docente, pues va a ser uno de los principales retos de vuestro trabajo en el futuro, hacer una aproximación a la lectoescritura. Existen infinidad de métodos, infinidad de propuestas, muchas veces casi nominales o personales de la persona o de la escuela que los ha creado, de la editorial, pero lo que os ofrece el tema son una serie, es una clasificación de cómo funcionan algunos de los principales métodos de lectoescritura que se han utilizado o que se utilizan, ¿de acuerdo?
Eh, por un lado, vamos a plantear un acercamiento metodológico al aprendizaje de la lectura y el tema diferencia entre métodos sintéticos, analíticos y métodos mixtos, ¿de acuerdo? Tenemos que tener muy clara cuál es la diferencia. Los métodos sintéticos parten del estudio de los signos más pequeños o de los sonidos más elementales, de la letra va hacia la palabra. Cuando el niño o la niña ha aprendido a leer cada signo, entonces debe condensar esas diferentes lecturas en una lectura que sea única. El método analítico, al contrario, coloca al niño o a la niña frente a la lengua escrita compleja como realmente es, ¿no? La lengua escrita que usamos en nuestra sociedad. El niño va a partir de la palabra, de las agrupaciones más mayores, para después hacer el ejercicio contrario, ¿no? A partir de la palabra vamos a ir, si es necesario, dividiendo o acudiendo a las diferentes partes o a los sonidos que forman las sílabas de estas palabras, ¿de acuerdo? Y evidentemente los métodos mixtos van a utilizar mecanismos de uno y otro lado. Bien, los métodos sintéticos, echarle un vistazo en los apuntes, leerlo también con calma. Son métodos que se han utilizado tradicionalmente, ¿de acuerdo? Son los métodos tradicionales. Han dado prioridad a los factores más lógicos, más técnicos, más relacionados con el código y se han basado en el proceso de aprender a leer, pero no en el resultado de la lectura, ¿no? Y es aquí donde existen muchas críticas al respecto, porque quizá son unos métodos que parten de una perspectiva muy memorística y que no están pensados para preparar cognitivamente al niño o a la niña en aquello de la comprensión que hablábamos anteriormente, ¿no? Ahí tenéis una lista atendiendo a cómo articulan su funcionamiento entre tradicionales y nuevos, alfabético, fonético, silábico, psicofonético, psicolingüístico, morfológico, algebraico. Bueno, tenéis en los apuntes las diferentes definiciones y algunos ejemplos al respecto. ¿De acuerdo? Se les ha hecho algunas críticas, revisarlas también. Son los métodos en los que la mayoría de nosotros hemos aprendido a leer y a escribir y ciertamente entre los últimos años están puestos seriamente en duda muchos de estos, ¿de acuerdo? Aunque evidentemente hay actividades y hay muchos materiales que todavía los centros siguen utilizando este tipo de métodos más tradicionales, ¿no? Los que llamamos sintéticos. Los analíticos se basan en 4 principios que sustentan su planteamiento. El principio de globalización, el principio de lectura como proceso visual, el principio de lectura de las ideas y el principio de la naturalidad del proceso. ¿De acuerdo? Son principios que ya nos están hablando de la diferenciación con los métodos anteriores. ¿De acuerdo? Los métodos anteriores empiezan con la letra P y esa letra P hay que juntarla con la letra A. Aquí, en los métodos analíticos, en su funcionamiento, lo que están haciendo es poner delante del niño o de la niña la palabra papá, ¿de acuerdo? Completa, seguramente acompañada muchas veces por recursos motivadores, como pueden ser las imágenes. Y ahí están esos 4 principios que están rigiendo cognitivamente el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y bueno, también tenéis una tipología de estos métodos, global analítico, global puro. Como veis, hay algunos de los métodos que tienen incluso los nombres de los creadores, ¿de acuerdo? Echadle un vistazo, resumirlo y si tenéis alguna duda al respecto, pues nos preguntáis. Sería muy interesante que en este punto tuviéramos claro cuál es el funcionamiento de los métodos sintéticos y de los analíticos para preparar vuestros proyectos del trabajo de campo 2, ¿de acuerdo? Sería muy interesante que pensarais actividades que estuvieran más relacionadas con estos métodos analíticos, con los mixtos que vamos a ver ahora y desde una perspectiva constructivista. Los métodos mixtos suelen comenzar de modo global o visual para alternar después con el modo sintético o fónico, ¿de acuerdo? Mezclan aspectos de los dos. Quizá los últimos materiales o los más conocidos, los más famosos, los más utilizados de los centros
mezclan aspectos de las dos cuestiones que hemos estado revisando hasta ahora. La enseñanza de la lectura y la escritura se hace de manera simultánea, combinada, de manera polifacética, una manera ecléctica también y de una manera mixta. A la vez que aprendemos a leer, aprendemos a escribir. Se requiere la comprensión global del texto, pero también va a ser necesario que de esa palabra podamos, en cierta manera, hacer una combinatoria de las letras y de las sílabas que se esconden en esa palabra, ¿no? Y bueno, ahí tenéis algunos modelos muy conocidos y que aparecen establecidos en el tema. Bien, me consta que en la asignatura de catalán, en catalán estáis trabajando los métodos de lectoescritura, la lectoescritura desde el punto de vista constructivista y es un poco lo que también os queremos trasladar desde el grupo de profesorado de la asignatura, ¿de acuerdo? Como ya habéis podido estudiar en varias asignaturas, también en la nuestra, el constructivismo es la corriente psicológica que pues está abordando de una manera más directa en las últimas décadas muchos de las cuestiones candentes de la educación, también en la educación infantil, ¿de acuerdo? Y la lectoescritura en este sentido no lo es menos. Eh, Intentamos que veáis que también la lectoescritura puede surgir como un proceso, puede convertirse en un proceso global de construcción e interpretación de significados en entornos culturales alfabetizados como es el nuestro, ¿de acuerdo? Ahí tenéis los trabajos de Teberovsky, son los fundamentales, ¿de acuerdo? Ahí tenéis el fundamento teórico, seguramente lo estáis estudiando también en la otra asignatura y será interesante que tengamos en cuenta los argumentos que se presentan también en este final del tema 5. Por otra parte, las cuestiones que tienen que ver con lo interactivo y que derivan del constructivismo son también muy interesantes, ¿de acuerdo? Es una metodología que intenta ser ecléctica, neutra, aportar los valores positivos que contienen todas las metodologías globales y las sintéticas. La lectura se entiende como una actividad que es cognitiva y compleja, ¿de acuerdo? Y ese, de nuevo, el modo interactivo pone el foco encima del lector como inevitable procesador activo de la información que está leyendo, ¿de acuerdo? Así que es muy interesante estas últimas perspectivas porque son las más actuales y creo que deberíais tratar de buscar, ¿no? Las soluciones didácticas que tengan que estar mucho más actualizadas que las anteriores. El problema que os vais a encontrar, sin ninguna duda, es que la mayoría de los materiales todavía no están adaptados a estas nuevas corrientes, pero bueno, en vuestras manos está el futuro y espero que la lectura del tema y la práctica que tenéis que hacer, tanto en una asignatura como en la otra, en cierta manera os abran los ojos, ¿no? Y os hagan entender que existen metodologías y perspectivas mucho más actuales de aquellas en las que la mayoría de nosotros hemos aprendido a leer y a escribir, ¿de acuerdo? Y bueno, la última parte del tema, 5.3, en realidad está muy relacionada con la primera, ¿de acuerdo? Con que la pregunta de qué es la lectura, se os ofrecen algunas teorías que tienen que ver con la lectura, ¿de acuerdo? Echarle también un vistazo si hay alguna duda, un concepto complejo, quizá en las tutorías individuales, grupales que hagamos en cada uno de los grupos, pues será mucho más sencillo de abordar, ¿de acuerdo? Aquí, si os fijáis, se explica con calma qué es aquello de la teoría de la recepción que he ido citando a lo largo de todo el tema, ¿de acuerdo? Muchos de los autores que se han acercado a intentar explicar qué es eso de la lectura son en cierta manera herederos de esta teoría lingüística, teórico-literaria también, que, repito, sitúa al lector como centro, ¿no? del proceso de comunicación, en este caso literario. ¿De acuerdo? Echarle un vistazo, quedaos, es muy interesante que sepamos bien qué es esto de la teoría de la recepción, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí tenéis
algunas actividades que pueden estar relacionadas con los hábitos y las rutinas y otras que tienen que ver con el aprendizaje de las fórmulas lingüísticas convencionales que pueden surgir a lo largo del desarrollo de nuestras clases. Seguramente vamos a generar rutinas, vamos a generar hábitos donde los niños van a tener que resolver sus propios problemas, construir sus propias soluciones, ¿no? Y vamos a tener también que plantear diferentes actividades para tratar de que los niños aprendan las fórmulas lingüísticas que forman parte de una convención, que forman parte de la sociedad en la que vivimos y que evidentemente nuestros niños no conocen todavía, ¿de acuerdo? Y que va a ser nuestra labor la de tratar de abordarlas. Hay una afirmación final de Gumbrich que tiene que ver sobre la teoría de la recepción que tenéis aquí como colofón de este tema. El debate científico ya no se basa primordialmente en un proceso de convergencia motivado por un ideal de perfectibilidad hacia el lector ideal y hacia la correcta construcción de sentido, sino que más bien se entiende como el esfuerzo de reconstrucción con el objetivo de comprender las condiciones de diferentes construcciones de sentido sobre un texto dado para lectores con diferentes disposiciones de recepción surgidas histórica y socialmente. ¿De acuerdo? Ahí tenéis una definición académica de lo que podría ser la teoría de la recepción, ¿no? Que viene a resumir de manera más científica y con nociones que utilizan los lingüistas y los teóricos para explicar esa idea que ha ido flotando a lo largo de todo este tema 5. ¿De acuerdo? Bueno, remito también a la bibliografía final. Tenéis también un documento con algunas cuestiones que tienen que ver con la lectoescritura, donde pues, podéis encontrar algún artículo, podéis encontrar alguna conferencia, alguna entrevista con Teberovsky. Y bueno, esperamos que os haya resultado útil. Recordad que en las próximas semanas vamos a estar disponibles para poder debatir también de una manera más particular y con más calma todas las cuestiones teóricas relacionadas con este tema. ¿De acuerdo? Sin más, me despido y va un saludo.